De nuevo, buenos días a todos. Gracias por participar. El académico Nelson Hernández pues va a iniciar su presentación sobre la econometría para la captura arbórea de CO2. Esta era una presentación que estaba prevista ya para unas sesiones atrás, pero lamentablemente a nuestro bien amigo, bien querido amigo Nelson, bueno, él tuvo problemas de salud que le impidieron pues, poder realizarle su oportunidad. Así que bueno, afortunadamente ya lo tenemos de nuevo con nosotros aquí y con su presentación pues cargada y lista. Así que bueno, Nelson, cualquier apoyo que necesites, estoy a tu disposición. Gracias. Adelante. Bueno, me van a perdonar si la voz se me dificulta porque es parte de lo que me quedó. Pero bueno, aquí estamos. Esta es una presentación direccional. Vamos a comenzar por ahí para no crear expectativas. Tiene carácter direccional sobre cómo es más o menos la econometría para la captura arbórea de CO2. Esto es una inquietud que tuve hace más de 6 meses y comencé, como dicen, a buscar información de tal manera de cuadrar algo que sea digerible desde el punto de vista intelectual de quizás personas de 15 años en adelante. Visto esto, pues vamos a comenzar la presentación. Hay una parte que yo lo llamo el acoso de la letra E, y es que la humanidad busca un equilibrio entre la ecología, la economía y la energía. Ese tal equilibrio, para mi entender, es difícil de lograr, porque es como se dice en Venezuela, es un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta el otro y viceversa. Es decir, nunca van a estar en equilibrio, pero eso es como la felicidad. La felicidad nunca se va a tener del todo, pero hay que seguirla buscando. Entonces, el equilibrio de la cosa, la letra E, es un equilibrio, si se quiere, efímero, si es que alguna vez se logra. La lámina que ven acá es lo que básicamente mucha gente habla o hablamos, que es exactamente la emisión de CO2. ¿Y dónde estamos ahorita? Estamos parados acá. ¿Y dónde queremos llegar? A la emisión neta cero que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Esa es la ruta que estableció la Agencia Internacional de Energía, que la llamó emisiones neta cero al año 2050. Sin embargo, hay muchas expectativas al respecto. Sin embargo, como diría yo creo que sí se puede lograr, y valga la cuña porque es válida en estos momentos. El resultado del conflicto que existe Rusia-Ucrania, al final, a quien va a beneficiar es que la transición energética se va a acelerar por 2 razones básicas. Una es exactamente la seguridad energética. Hoy Europa está sin seguridad energética, pero debo decir que las energías eólica y solar, principalmente está la geotérmica, como la marina y la de las mareas, son energías que proporcionan seguridad energética, porque todos la tienen, excepto los países que no tienen costas, pues no tendrán la parte de las olas y las mareas. Pero eso es lo que va a pasar. Y lo otro es, en la medida que el conflicto se intensifique, en esa medida se incrementarán el precio de los combustibles fósiles, que al final a quien van a beneficiar es a las energías alternativas. Esa es mi visión en los actuales momentos. Ahora, la Tierra, como yo la considero un ser vivo, tiene un balance natural de las emisiones de CO2. Ustedes ven acá que los océanos absorben 340,
pero regresan a la atmósfera 330 gigatoneladas de CO2. Con respecto a los bosques, estos absorben 450 y regresan 440. Y nosotros, los humanos, arrojamos 40 gigatoneladas de CO2 al año. Al final, lo que hay es un desequilibrio, es decir, al menos deberíamos llevar las emisiones antropogénicas, porque lo otro es natural, en 20 gigatoneladas para quedar en equilibrio. Este es el gran reto que tiene la humanidad. Y aunque muchos, cosas que respeto, dicen que el cambio climático no tiene origen antropogénico porque sucedió hace ya no sé cuántos millones de años atrás, pero las estadísticas y los números dicen que sí, nosotros como seres de este planeta, sí tenemos bastante que decir sobre el cambio climático. Hay muchas tecnologías para la captura y almacenamiento de CO2. Como ustedes ven ahí están los océanos, los bosques, las granjas, la bioenergía, la captura directa del aire y la mineralización del carbono. Voy a ir rápidamente sobre cada uno de estos para ver el concepto en qué se basa. En el caso de las granjas, como ven ahí, los suelos almacenan carbono de forma natural, pero los suelos agrícolas tienen gran déficit debido al uso intensivo. Es decir, cuando existe una siembra continuada de un mismo rubro, ese carbono natural se va perdiendo. Entonces, la agricultura rotativa es el descanso de los suelos, es el tiempo espaciado de la siembra y permite una mayor fijación del carbono. Fíjense que siempre hemos hablado del nitrógeno, es decir, por ejemplo, en la experiencia que se tiene y particularmente la tuve, es decir, una vez que usted siembra maíz y cosecha maíz, usted pone una leguminosa para fijar nitrógeno en el suelo. Pero nunca se hablaba del carbono, pues ahora se comienza a hablar del carbono como tal. La bioenergía, que es la captura y almacenamiento de carbono, es la forma de utilizar la fotosíntesis para combatir el cambio climático. Sin embargo, es mucho más complicado y no siempre funciona para el clima. Ese es el proceso de la biomasa de energía en los sectores industriales, eléctricos, de transporte. Es decir, son los biocombustibles. Eso tenemos el biodiesel y tenemos principalmente el etanol como representante de los biocombustibles. Es una forma de captura de CO2. Debo señalar lo siguiente, que hasta ahora los biocombustibles no tienen una huella de carbono, o no se ha logrado una huella de carbono a cero. Es decir, lo que emiten es igual a lo que ellos fijan. La captura directa del aire, esta es quizá una de las más nombradas actualmente, y es el proceso de depurar químicamente el dióxido de carbono del aire. Para mí es el reciclaje del dióxido de carbono. Es decir, el que está en el aire lo recojo, lo vuelvo a convertir quizás en combustible o en otros productos, o bien lo puedo almacenar en el subsuelo. La diferencia de todo esto, de la captura, es que el exceso de carbono se elimina directamente de la atmósfera en lugar de capturarlo en la fuente. Es decir, esta es la diferencia de capturarlo por menos en las emisiones de una planta termoeléctrica o en las emisiones de una refinería, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con esta tecnología? Que el costo, como lo decía acá, el costo de las nuevas tecnologías para este tipo de captura se encuentra entre 90 y $200 la tonelada. Es decir, es un proceso muy caro en los actuales momentos. Con respecto a la mineralización de carbono, hay algunos minerales que reaccionan naturalmente con el CO2 y lo convierten el CO2 o el carbono de un gas en un sólido. Los que están muy adelantados en esto es Islandia, que ha hecho ya, tiene una planta, no que han hecho, tiene una planta comercial donde capturan el carbono y lo mineralizan básicamente pues en el subsuelo.
Los océanos, como vimos en la lámina anterior, es una de las vías para capturar y almacenar CO2. La tecnología se encuentra en desarrollo y aún no hay pruebas pilotos y se basa en acelerar el ciclo natural. Es decir, es tratar de que la tecnología logre lo que la naturaleza hace sin ningún impedimento. No se conocen exactamente, como dice ahí, los efectos colaterales de este proceso. Y en el caso que nos ocupa, que son los bosques, los árboles son especialmente buenos para almacenar el carbono eliminado de la atmósfera. Y básicamente está la fotosíntesis convirtiendo el CO2 del aire en carbono y almacenando en la madera y en el subsuelo. Por esta vía es la más económica. El orden del costo de esa captura arbórea está en el orden de los $50 por tonelada de CO2. Si lo comparamos con la captura directa del aire del CO2, vean ustedes la diferencia del costo de esa captura. Y además, los bosques en general producen aire y agua limpia durante el proceso. Esto es lo que yo llamo el contrato natural entre los seres vivos del planeta Tierra. Seres vivos del planeta Tierra. Arriba ustedes ven la fotosíntesis, que no es nada más que el dióxido de carbono más agua, se transforma en, se me olvidó el nombre químico ahí de esto, bueno, en un producto químico y emite oxígeno. Este es un azúcar. Esto es lo que se transforma básicamente vía la fotosíntesis, la captura de carbono, y se transforma en madera o en celulosa. Este oxígeno que ustedes arrojan, producen en los árboles, es vital para nosotros poder vivir, y nosotros el oxígeno más la energía que tenemos internamente, que generalmente es un azúcar, lo transformamos en agua y CO2, que es lo que se denomina la respiración. En otras palabras, este es un contrato natural y está en perfectamente equilibrio si nosotros que estamos acá no lo alteramos, que es lo que hemos hecho. Entonces, la naturaleza no puede absorber el excedente, como vimos en una de las láminas iniciales. Quizás esto puede ser hasta para un niño, que es un árbol. Bueno, si a uno le definen que es un árbol, dice, bueno, es una planta que crece y etcétera, etcétera. Bueno, la definición está por ahí en Wikipedia, la que ustedes ven ahí, una planta de gran tamaño, tronco único leñoso y que se ramifica a cierta altura del suelo, cosa que no ocurre con los arbustos. La planta será considerada como árbol si ya en su madurez supera los 5 metros de alto. Desde el punto de vista ecológico, un árbol es un dispositivo que almacena momentáneamente, eso es importante, CO2, ya que al morir o al ser cortado y talado, regresa a la atmósfera el CO2 y al subsuelo, producto de la descomposición de la materia orgánica que tiene la es decir, mientras la madera, diríamos coloquialmente, esté viva, el CO2 se mantiene en esa madera. Es decir, si nosotros utilizamos la madera para hacer muebles, hacer casas, etcétera, etcétera, pues ese CO2 sigue capturado en esa madera. Una vez que la madera se quema o la madera se pudre, pues el CO2 regresa a la atmósfera. Esto es importante conocerlo porque el concepto que se tiene es que una vez que usted tiene el árbol, pues el árbol es perenne, de por vida, cosa que no es cierto. Voy a dar estas definiciones porque al final vamos a ver para qué nos sirve. Hay dos tipos de madera, o sea, dos grandes grupos. Uno se llama las maderas duras, que son las que proceden de árboles de crecimiento lento, por lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo que las blandas. Este tipo de árbol captura mucho mayor CO2 porque produce más madera. Y esta madera pues es utilizada para construcción y infraestructura
fuerte, como edificios, quizás ahora no, pero antes sí se hacían, casas y andamios, etcétera, etcétera. Dentro de esto se encuentra el roble, el nogal, el arce, el carpo, el teca, haya, etcétera. Y hay las maderas blandas, que engloba a la madera de las coníferas en general y otros de crecimiento rápido. Puedo mencionarlo que el bambú está dentro de este tipo de madera, pero el bambú tiene una problemática que su madera absorbe mucho, pero también es invasivo. La gran ventaja de todo esto es que tienen menor precio, no tienen una vida tan larga como las duras, y algunas maderas blancas son todas las clases de pino, el abedul, el bacho, el abético, el ciprés, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, hay maderas duras y maderas blandas. Otro dice por acá, ¿cuánto absorbe un árbol? Bueno, hay muchas cifras y va a depender básicamente del árbol. A veces ni de la especie, sino del árbol y de las condiciones donde se encuentra ese árbol. En otras palabras, cada árbol es un paciente, si se quiere ver desde ese punto de vista. Lo importante es que una tonelada de carbono en la madera de un árbol equivale a 3.6 toneladas de CO2 atmosférico. Esa es la equivalencia. Y otra condición que es importante es que una tonelada de madera contiene 45% de carbono, lo que implica 1.620 kilogramos de CO2 a nivel atmosférico. En promedio, un árbol de 40 años, que es un árbol de madera dura y pesada, absorbe, o sea, tiene el peso de ese árbol de 40 años, podría ser de 1.200 kilogramos o una tonelada de biomasa. Y de esto, pues 550 kilogramos son madera. Y si se considera la densidad de la madera, que también varía de árbol a árbol y de especie en especie, nos daría que ese árbol tiene un volumen de madera de 0,74 metros cúbicos. Hay una cosa que me llamó la atención y quizás muchas personas, amor, no lo conocían. Yo por lo menos siempre me pregunté, pero nunca había sido curiosidad por saber por qué la madera se mide en metros cúbicos, no se mide en toneladas. Se mide porque es, vamos a decir, algo ya histórico, si se quiere, como lo dice ahí el texto, por facilidad para estimar la cantidad de madera de un árbol en pie. Entonces, ¿cuál es la regla sencilla? Usted se para frente al árbol que quiere estimar, mide el diámetro del árbol a la altura de su pecho y estima la longitud recta del árbol, el tronco, no la rama, sino el tronco. Y esto se traduce en calcular un volumen de un cilindro. Así es como entonces la madera se estima en metros cúbicos. Hay otra condición que es el aspecto a considerar en el desarrollo de un bosque. Uno es los árboles de crecimiento rápido almacenan la mayor cantidad de carbono durante sus primeras décadas. A menudo el periodo más productivo de un árbol. Entonces, si usted quiere almacenar mayor cantidad en pocos años, entonces tiene que utilizar árboles de crecimiento rápido. Pero un árbol de crecimiento rápido no le da la madera fuerte que usted necesitaría para otras cosas. Los árboles longevos pueden mantener el carbono almacenado durante generaciones sin liberarlo en la descomposición. Ya les expliqué, mientras exista el mueble de madera, ahí el CO2 está implícito en esa madera. Los de hoja grande y los de corona ancha. Se llama corona exactamente la corona del árbol, como el árbol se abre. Permite una fotosíntesis máxima. Aquí debo señalar, por ejemplo, bueno, voy a decir algo muy criollo. ¿A quién se le ocurrió talar árboles en Caracas para sembrar palmeras? ¿Por qué? Porque las palmeras no tienen la capacidad de absorción de CO2
que tiene cualquier otro tipo de árbol. Por cierto, en Miami están haciendo lo contrario. Palmera que se muere o habrá que eliminarla, se sustituye por un árbol y no por una palmera. Amor, dentro de, no sé, 50 años, lo característico de Miami ya no serán las palmeras, sino serán árboles de otro tipo. Las especies nativas, lógicamente, prosperan en su suelo y son el mejor soporte para la vida silvestre local. Y por último, las especies de bajo mantenimiento, es decir, no todos los árboles tienen el mismo mantenimiento, y hay unos que son más resistentes a enfermedades, otros funcionan sin fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, estos 5 rubros o definiciones deben ser tomadas en cuenta para la creación de bosques para efectos de captura de CO2. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de árboles? ¿O qué árboles plantar? Bueno, aquí hay un enlistado. No son todos los árboles, pero sí los que más se utilizan. Luce que el silver maple o maple es el árbol estrella, diríamos, porque él puede atrapar hasta 11.200 kilogramos de CO2 en un periodo de 55 años. Es importante saber exactamente cuál es el periodo en el cual usted quiere hacer este tipo de bosque. Ahí hay una serie de árboles, pueden revisarlo. De hecho, ya esta mañana les envié el texto y les envié esta presentación, o sea, ya la tienen en su mano, pueden hojearla y saber cuál de ellos podría ser el que utilizar. Recuerden que ya hablamos de que las especies autóctonas pues son mucho más fáciles de que esto pueda lograrse. Aquí hay otro, los pinos. Está el samán, que es muy venezolano, crece hasta unos 20 metros, con un dosel alto y ancho de grandes y simétricas coronas. El samán es uno de los árboles más utilizados en Venezuela en materia de madera. Y está el otro, que es el cedro, también se conoce, que alcanza hasta los 25 metros y se encuentra, o sea, se puede sembrar entre los 1.200 y hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar.